Bien, bienvenidos nuevamente, colegas. Hoy día iniciamos la última sesión de esta transmisión que ha hecho TV UNSA. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de evaluaciones y básicamente son dos conceptos que vamos a trabajar. Primero, es importantísimo hacer una revisión del modelo, pero sobre todo centrándonos en el modelo, qué se debe considerar cuando se evalúa en un 100% virtual. Y luego ya la parte de las herramientas que nos van a apoyar. Muy bien. Iniciamos el camino este lunes, hemos avanzado bastante y vamos a repasar ese camino. Recuerden que nuestros dos actores principales son nuestros docentes y nuestros estudiantes y nos hemos basado tanto en las declaraciones de Incheon de Educación al 2030 de la UNESCO, las recomendaciones de la UNESCO para estudiar a distancia durante esta emergencia y la resolución viceministerial. Me he detenido en las recomendaciones de la UNESCO. ¿Por qué? Porque estas van a influir en estas evaluaciones, cuando nos sentemos a planificar qué quiero evaluar. Es por eso que las he resaltado. ¿Por qué? Porque el enseñar 100% virtual no se está dando bajo condiciones normales, que un nuevo reto de la universidad que ha sido planificado y hemos tenido el tiempo para prepararnos. Ha sido de un momento a otro. Y sobre todo hay un tema de preocupación por nuestras familias, por lo que está pasando, que nos trae tanto a nosotros en nuestros hogares como a nuestros estudiantes. Entonces hay un nivel de estrés que estamos viviendo con esta situación y no queremos que este proceso de transición se convierta en un estrés adicional. Entonces es por eso en cómo debemos encaminar este proceso como universidad, como comunidad. Bien, recuerden que habíamos visto que el trabajo 100% virtual tiene el antes, durante y después, que no es nuevo para nosotros como docentes, pero quisiera que el día de hoy le demos una mirada un poquito más profunda para ver en qué cambia en cada uno de los momentos, ¿no? En el tradicional presencial y en el 100% virtual. Es importante que recordemos que el modelo que tenemos como universidad o la sugerencia que hemos tomado como universidad es el asíncrono, es decir, evitamos el estar conectados en línea con el estudiante por los temas de conectividad para no saturar redes y porque el modelo asíncrono hace que el estudiante gestione su propio proceso de aprendizaje. Bien, en el modelo presencial, nuestro antes, durante y después tiene la siguiente característica, ¿no? Tenemos sí un antes, que es la preparación del material, pero el foco está en el durante, ¿no? La cantidad de horas que pasamos en la clase, explicando, probablemente actividades que podemos retroalimentar en ese momento. Y luego sí dejamos actividades, el tema de evaluaciones, que vienen a nuestro después, ¿no es cierto? Al momento que corregimos y damos la retroalimentación en el papel, por ponerlo así, ¿no? Cuando dejamos trabajos. O los que ya empezaron a usar el aula virtual antes, en el aula virtual. Entonces ahí tenemos nuestros momentos presenciales en donde se está atendiendo una clase y también tenemos las actividades que se podían desarrollar en esas sesiones presenciales. Y aquí viene lo importante que recordemos, que en esos momentos de clases podíamos dar la retroalimentación o esa actividad podíamos recogerla y llevarla a casa para hacer la evaluación correspondiente con la retroalimentación correspondiente. ¿Qué ocurre en nuestro modelo 100% virtual? Como habíamos visto, hay un antes, hay un durante y hay un después.
Pero si observan ustedes en el gráfico, ahí ha cambiado la forma de distribución. El durante se ha hecho más pequeño y tenemos mucho más en el antes porque hay que preparar el material de forma diferente y también tenemos mucho más en el después. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener ese espacio de actividades presenciales, sino vamos a tener las actividades, la revisión en el después, ¿no? Entonces, en sí tenemos casi el mismo tiempo, por ponerlo de una forma, pero con un balance diferente en cuanto a la preparación de actividades y a la parte de la evaluación de las actividades, ¿no? Además de la preparación del material. Entonces, tenemos ahora al estudiante, probablemente este estudiante está en su antes, porque el estudiante también tiene un antes, un durante y un después, que lo conversamos hoy en la sesión que fue solo para estudiantes. Antes él debe revisar el material que el docente subió con anticipación. O podría ser un después, es decir, el estudiante está resolviendo ya las dudas, la asignación que le dio el docente. ¿Qué ocurre? Estamos en el antes, bueno, el durante y el después. ¿Qué ocurre para nosotros como docentes en el después? En el después de nuestra clase, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar atendiendo mensajes, consultas, en el después o en el durante, probablemente que nos llegó un comunicado. ¿Qué va a ocurrir aquí? Yo quiero mostrarles el ejemplo de mi aula, lo que ya yo estoy viviendo. El día viernes, perdón, el día de ayer, yo he mandado un ya comunicado de bienvenida a mis estudiantes, ¿no? No sé si lo ven aquí, el 17 de abril, estimados jóvenes, bienvenidos a este nuevo semestre, un semestre que será un desafío y marcará la historia de nuestra universidad. El formato de nuestro curso es asíncrono, es decir, el material estará disponible antes de las clases 3 días antes y durante el horario de clases atenderé dudas vía chat o videollamada. Por ser la primera clase, este lunes 20 haré una breve videollamada para atender sus dudas sobre el trabajo semestral. Revisen a detalle todo el material. Mi clase es este lunes, temprano. Entonces, miren el mensaje que yo he recibido, y lo voy a poner más grande, de este estudiante, ¿no? Acá aparece, Alfred Marvin Casanova Vargas. Buenas, profesora Elizabeth. Hoy viernes revisé la lista de temas de artículos del grupo A al cual pertenezco y no encontré mi nombre en la lista. Quisiera saber el motivo. A este joven inmediatamente le he respondido, le dije que probablemente la lista de alumnos que he recibido no está actualizada, que ya lo matriculé y inmediatamente le asigné el tema. Esa es una de las actividades que vamos a realizar como docentes. Alumno revisa material, me hace consultas y yo contesto. Es importante poner un espacio de atención. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado en que no deberíamos como docentes estar todo el día conectados en la computadora, sino tener espacios de que el alumno sabe que yo estoy respondiendo correos, mensajes en ese horario, dependiendo de la complejidad del curso, de si hay una tarea importante, ¿no? Entonces, es importante que nos pongamos esos plazos, ¿no? No porque estemos trabajando desde casa estamos 100% disponibles, ¿no? Hay cosas que hacer en casa y ustedes lo saben probablemente más que yo. Pero una de las actividades más importantes como docentes que vamos a hacer es nuestro después. Y nuestro después es una vez que el estudiante ha contestado a una tarea, a una evaluación, vamos a hacer nosotros, acá por ejemplo tengo una tarea que dejé. Hay 63 participantes. Bueno, todavía no tengo acá los envíos porque no inicia del semestre. Y yo voy a calificar. Entonces, esta es la parte que nos va a balancear del después, ¿no? Cuando hagamos el trabajo. La parte de retroalimentación, de la evaluación de trabajos. Bien, entonces, aquí tenemos ya la comparación, ya para pasar a una parte ya un poquito más práctica.
el antes, durante, el después en mi clase presencial y el antes, durante, después en mi clase virtual. Muy bien, sigamos. Aquí quiero retomar nuevamente lo que nos dice la UNESCO, nuestras consideraciones. Esto sería el escenario ideal, ¿no? Dictando mi clase, tranquila, feliz, ¿no? Revisando trabajos, pero la realidad es otra y hay que tenerla en consideración, sobre todo para el tema de programar ya nuestras actividades en general y sobre todo las evaluaciones. No sé si les ha pasado esto mientras han estado preparando ya su material y probablemente durante el dictado de clases o la revisión de material, si tienen hijos pequeños en casa. O también el caso de los papás, ¿no? Que también van a tener ahí al pequeño atendiendo. ¿Qué significa? Que debemos dosificar muy bien los tiempos que vamos a dedicar a no solo a preparar material, sino a cuánto tiempo vamos a dedicar a evaluar. Eso nos pone en el plano de pensar, si antes yo dejaba 10 hojas para revisar, mi estudiante alcanzará la competencia solo con 5 hojas, ¿no? Entonces, quiero hacerlo general porque cada escuela, cada curso va a tener sus particularidades, pero esa es una reflexión que va para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos entonces directamente al tema de las evaluaciones, ¿no? Ese ha sido nuestro modelo antes, durante, después. Si vamos a hablar de evaluaciones, miremos en chiquito las evaluaciones, porque cuando programamos evaluaciones, ya sea la permanente o el examen, esa evaluación también va a tener para nosotros su propio antes, durante y después. ¿Por qué? El antes, yo debo pensar, antes de sentarme a programar una evaluación del tipo que sea, yo debo pensar qué competencia debo lograr, qué competencia quiero que mis alumnos desarrollen, enfocarme en eso. Lo siguiente es el cómo lo voy a lograr, es decir, de qué herramientas me voy a valer para evaluar que se logró la competencia. Puede ser un cuestionario, que es realmente un examen con un banco de preguntas. Puede ser una tarea que la vimos en la sesión del día martes y que hoy día vamos a repasar varias variantes en el tema de sesiones. Y también podría ser una URL, es decir, el estudiante podría hacer un video, ¿no? En el cual va a exponer, va a explicar, me va a mostrar su pantalla. Entonces yo ya puedo ir pensando qué voy a usar para ver o evaluar que el estudiante logró la competencia. Y muy importante es las reglas, es decir, por ejemplo, ¿en qué formato me va a presentar el trabajo? ¿En un Word, en un PDF, una fotografía? ¿Cuántas hojas? ¿Máximo de palabras? ¿Qué reglas? Yo debo ser muy claro en las reglas porque no va a haber mucho espacio a esas dudas, ¿no? Que tenemos en esa conversación. Sí, yo las puedo aclarar en la sección presencial o mediante correo, ¿no? Esas comunicaciones, pero mientras más claro esté cuando yo defina la evaluación, mejor. Muy bien. Pero muy importante en este antes, para que no quede duda en cuanto a la evaluación y el estudiante sepa qué tiene que hacer exactamente para obtener esa calificación alta, que es lo que esperan todos, y obviamente el logro del aprendizaje y la competencia, es la rúbrica. Es decir, debemos elaborar una rúbrica para el estudiante. Como ejemplo, yo voy a retomar lo que tengo ya en mi aula virtual, que les voy a mostrar ya hasta una evaluación con un estudiante para que veamos todo el proceso.
En este ejemplo, yo voy a pedir a mis estudiantes, la primera tarea realmente es que hagan un esquema. Ellos durante todo el semestre desarrollan un artículo muy básico porque es un curso de tercer semestre. Ellos deben aprender a redactar lo básico de un artículo, hacer citas, referencias, donde buscar información. Pero lo primero que deben hacer es hacer un buen esquema porque esa es su ruta. Entonces, aquí está mi rúbrica. ¿Qué deben lograr mis estudiantes? Primero dice, ¿no? Usar títulos, subtítulos y subsubtítulos. Las referencias que van a presentarme son de calidad. Obviamente se les ha enseñado cómo se mide la calidad de un artículo. El esquema va de lo más general a lo más específico. Presenta 5 referencias mínimo. Perdón. Presenta el balance adecuado entre las secciones y hay un dominio del tema, ¿no? En cuanto a la estructura. Perfecto. Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Nuevamente, estamos viendo que hay un antes, durante, después. ¿Okay? Solo para no perdernos. En el antes yo planifico, puede ser en un papel, qué competencia voy a lograr según todo lo que yo he enseñado, ahora voy a evaluar. ¿Cómo lo pienso lograr? Voy a usar un video, una tarea, un cuestionario y las reglas, ¿no? En cuántas hojas, etc. Y la rúbrica. En el durante, todo eso que planifiqué lo subo al aula. Ejemplo, yo he elegido la tarea. Y dice, el tarea 1, el esquema. Usted deberá presentar el esquema de su artículo de acuerdo al modelo visto en clase. Incluya a manera de enlace los 5 artículos que usó como referencia. Entonces, mi planificación ya la subí al aula. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería mi después? Mi después de mi evaluación sería ya la revisión propiamente dicha de lo que los alumnos han compartido, han subido a través del aula virtual. Bien, vamos a verlo en vivo y en directo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a entrar al aula para mostrarles diferentes variantes. Por temas de tiempo, voy a profundizar en el tema de evaluación con tarea. ¿Por qué? Porque el tema de cuestionarios y banco de preguntas es un tema ya bastante especializado, que cuando se dicta en DUTIC se dicta como la plataforma avanzada, ¿no? Y solamente trabajar eso nos toma como 6 horas, ¿no? Para que practiquen, creen cuestionarios, tipos de preguntas. La buena noticia es que si yo voy al aula virtual, aquí está, en ayuda docente, en la parte evaluación, acá dice creando cuestionario y banco de preguntas y cómo se generan las notas. Entonces, yo los invito a revisar con detalle si se animan a usar esta herramienta. Pero van a ver que la tarea también me ayuda muchísimo. Bien, vamos entonces al aula. Partimos de que yo ya he planificado la actividad, ya tengo claro la rúbrica y las características. Voy a partir de ahí. Ok, vamos a esperar que cargue. Muy bien. Voy a mis cursos, voy a pregrado, ingeniería de sistemas. Y vamos a ver. Perfecto. Voy a ingeniería de sistemas aquí para no perder el contacto y hacerlo personal. Bien, yo tengo mi planificación, ¿verdad? Entonces, la competencia que yo quiero lograr es que ellos sean capaces de, dado un tema de investigación básico, sean capaces de lograr el primer hito, que es hacer el esquema, porque eso va a guiar toda la redacción de su trabajo. Entonces, tengo la presentación ya de mi curso que ya han recibido mis estudiantes, introducción, y aquí viene el tema 2, ¿no? El esquema y búsqueda de información. Tienen el material, tienen el ejemplo, tema 3. Y miren, acá viene la primera actividad. Muy bien, dice, usted deberá subir a través del aula virtual el esquema de su artículo.
de acuerdo al formato y los ejemplos vistos en el material. Para eso, el material que yo le di antes al estudiante debió explicar claramente de qué trata el esquema, qué partes, ¿no? En este caso yo no he puesto ningún video, o sea, para mí ha sido suficiente mostrar ejemplos y las diapositivas. Bien, yo para mostrarles las diferentes formas de utilizar la tarea desde el punto de vista del estudiante, aquí yo he desarrollado la misma tarea en 3 formatos, ¿ya? Entonces, miren, dice, tarea 1, el esquema. Ejemplo de texto en línea. Usted deberá presentar el esquema de su artículo de acuerdo al modelo visto en clase. Incluya a manera de enlace los 5 artículos que usted usó como referencia. Nosotros vimos cómo crear una tarea en la sesión número 2, ¿no? Entonces, no me quiero detener ahora a repasar eso, sino quiero detenerme en la evaluación propiamente dicha por cuestiones de tiempo. Bien, vamos a ver qué ocurre. Ya yo tengo una persona que le he matriculado en clase y que ha hecho el rol de estudiante y ha contestado la tarea para ver cómo yo evalúo dicha tarea. Bien, entonces yo docente, ya pasó el tiempo y hora de corregir. Le doy clic a tarea. Muy bien. Y esto es lo que a ustedes les va a aparecer. A ver si se mira bien. Me da un resumen de calificaciones. Permítanme ampliarlo un poquito más por aquí para que se mire bien. Perfecto. Y está. Muy bien, acá me dice, en mi clase tengo 64 participantes, una tarea enviada, que es la persona que me está apoyando, Casey Payiguanca de Boutique, pendientes de calificar 1, fecha de entrega todavía vencí el 23 de abril a las 6. Entonces yo como docente para calificar voy al botón de calificación. Bien. Permítanme por favor abrir más la ventanita. Voy a poner la vista completa de la tarea con este botón. Y quiero que miren esta parte de acá. Aquí me aparece la primera estudiante, Indira Sonalí Agramonte. Entrega, no he entregado, obviamente es alumna regular de mi clase, no hemos iniciado el semestre. Aquí yo le puedo poner la calificación que obtuvo, que eso se va a guardar en los registros del aula virtual. Y aquí yo le voy a escribir los comentarios de la retroalimentación. Aquí aparece como check notificar estudiante. Y si yo lo dejo marcado y le doy guardar cambios, el estudiante va a recibir en su correo su nota apenas yo le dé guardar cambios. Y en el aula virtual se van a guardar los comentarios. Bien, para que se note cómo trabaja esto, voy a buscar a esta única alumna que ha contestado, que me ha ayudado a hacer esta demostración. Ella se llama Casey. A ver, entonces lo que yo voy a hacer es ir directamente a buscar esta alumna que nos está apoyando. Pongo K, se llama Casey, y acá yo ubico directamente, ¿no? Puedo hacer una búsqueda directa por estudiante. Entonces, aquí aparece Casey. ¿Cómo es el formato texto en línea que hace el estudiante? ¿Recuerdan cuando vimos la programación de una tarea? Había 2 formatos. Texto en línea, que era para llenar en una cajita algo corto, y también teníamos, a ver, texto en línea era la cajita nuevamente para llenar algo corto y también teníamos para subir un archivo. Entonces, hemos hecho hasta 3 formas de utilizar la tarea para que ustedes vean cómo pueden calificar. Bien, esto es lo que Casey ha llenado, el esquema de su artículo, ¿no? A ver, entonces,
enviado para calificar, le voy a dar clic, he usado 143 palabras y este es su esquema. Resumen, introducción, trabajos relacionados, realidad aumentada, definición, bien, me pone, entonces yo reviso si cumple con los criterios que sería solicitado en la rúbrica, hasta ahora va bien. Ah, pero miren, yo pedí 5 referencias, aquí ella solo me ha puesto 2. Y hay algo más, miren, ella ha puesto a modo enlace, entonces eso es algo que se dijo en los requerimientos. Debe incluir en formato de enlace las referencias. ¿Para qué? Para yo validar qué tan bueno es ese trabajo, ¿no? Esa referencia que ella ha considerado. Entonces aquí, a ver, es un artículo muy bien del 2019, tiene que ver con enseñanza de la anatomía y la filosofía a través de la realidad aumentada y empiezo a revisar, ¿no? O sea, qué tal es ese artículo que ella ha utilizado. Y luego reviso el segundo artículo. Muy bien, empiezo a revisar según los criterios de calidad. Y todo lo estoy haciendo virtual. Pero es importantísimo que yo dé las reglas. Esa es la parte, recuerden, de planificación, ¿no? Los detalles de cómo voy a pedir el trabajo. Entonces, en vez de que me adjunte los artículos que he utilizado, es mejor pedirle que me pase el enlace. Así no me lleno yo de documentos. Muy bien. Hay algo que está perdido en este trabajo y es que no me puso el título de su artículo, porque solo con el título del artículo yo puedo saber qué tan bien enfocado está su esquema. Entonces, muy bien, yo he revisado y de acuerdo a la rúbrica, lo mejor que yo puedo hacer es llenar esa rúbrica y ponerle, ¿no? Estimada la retroalimentación. En este modelo yo no debo solamente enviarle, tienes 17. Yo debo ser muy detallista en el por qué tiene el 17 y en qué debe mejorar, estimada señorita Payihuanca. Le debo decir qué hizo bien y qué hizo mal. El esquema cumple con los criterios de la rúbrica. Voy a mencionar solamente algunos a modo de ejemplo. Si yo le puedo enviar la rúbrica, el Excel lo lleno y lo adjunto, mejor. Pero puedo hacerlo de esta forma. El primero es, va de lo general a lo específico. Específico. Los artículos, los artículos utilizados son de calidad. Sin embargo, solo ha presentado 2. Se solicitaron 5. Es necesario incluir el título del artículo para para validar el esquema. Y así, mientras más detalles yo le dé, mejor. En ese caso, si yo lleno mis números en la hojita Excel, en la rúbrica, entonces digamos que ella tiene un 16. Y simplemente le doy guardar cambios. Los cambios de la calificación fueron guardados. Listo. Eso es el después, cuando yo dejo una evaluación. Veamos ahora una variante. Voy a abrir un ratito esto. Ese es el texto en línea. Entonces, voy a regresar a la actividad 1. Le he dado clic aquí para volver. Bien, la misma tarea, pero como archivo. Vamos a ver cómo se ve cuando
cuando mi estudiante me manda un archivo. Este de acá, la primera, recuerden, fue texto en línea, es lo mismo, pero en el archivo. Y acá yo he variado un poquito la indicación. Dice, deberá presentar el esquema de acuerdo al modelo visto en clase. Incluya a manera de enlace los 5 artículos que usó como referencia. El formato puede ser Word, PDF o fotografía. ¿Por qué? Porque si me van a enviar un archivo, tal vez alguno de los estudiantes no tiene una computadora disponible en ese momento y lo hace a mano y toma una fotografía y la adjunta. Y está bien. Vamos a ver cómo quedó. Igual, ingreso, siempre va a ser el mismo formato. Aquí tengo lo mismo, 64 participantes, 1 enviado. Y les digo calificar. Nuevamente me aparece la primera alumna, no he entregado, no hemos iniciado el semestre, ¿no? Y yo puedo ir avanzando. Tengo 64 estudiantes, tengo grupo A, grupo C y estoy utilizando la misma aula, ¿no? Pero con separación de grupos. Entonces vamos a buscar directamente a Casey, puse la K y me aparece el nombre. Entonces, perdón. Bien, miren por favor, aquí yo tengo Casey Yamile Payiwan Gamamani enviado para calificar. Ya no me aparece el texto directamente, sino he enviado un documento. Entonces, si yo le doy clic, se abre el documento de su tarea. Entonces lo voy a ampliar. Ah, miren, aquí ya está completo. Está el formato artículo. ¿Qué tema le tocó a ella? Análisis comparativo del uso de realidad aumentada para la enseñanza de anatomía. 3 experiencias, Casey Payiwanka. Y me pone introducción, trabajos relacionados, realidad aumentada, definición, características, hardware, software. Luego es uso de realidad aumentada en universidad, contexto, temas enseñados, hardware, resultados y lo mismo, ¿no? Para una segunda universidad. Y miren aquí, es lo mismo, pero llegó como archivo. Igual, en formato referencia. Le doy clic y se va a abrir el artículo para que yo valide la calidad, ¿no? Del artículo, de acuerdo a todo lo que se vio en clase. Muy bien. ¿Y qué más debo hacer? Estimada señorita Payiwanka. Entonces, acá iría lo mismo que escribí, ¿no? Bueno, ya no le voy a decir que falte el título del artículo, porque ahí sí está el título del artículo. Le voy a decir lo mismo de la otra revisión. Está muy bien, va de lo general a lo específico. Ahora sí yo tengo certeza que el esquema está bien porque lo estoy contrastando con el título. Y le voy a decir, le faltan 3 referencias, ¿no? Entonces es mejor, mientras yo leo un poco más, voy a poder generar un mejor esquema. Y le doy guardar cambios. Me olvidé ponerle la nota. Bien, entonces voy a retroceder y voy a ir al tercer modelo, que es mi favorito, y van a ver por qué. Y estoy segura que también le van a encontrar mucha utilidad para las evaluaciones. Sobre todo cuando es trabajo colaborativo o evaluaciones en grupo también. Vamos a la tercera. El mismo trabajo, pero ahora miren el formato que yo solicito. Lo mismo, ¿no? Usted deberá presentar el esquema de su artículo de acuerdo al modelo visto en clase. Incluye a manera de enlace los 5 artículos que usó como referencia. Recuerden que todo eso yo primero lo planifiqué, lo pensé muy bien y luego lo pasé al aula. Ahora estoy en momento de revisión. Acá viene. Deberá enviar el enlace de un documento Google Docs, un documento compartido en la nube. ¿Con quién? Conmigo el profesor, evidalde@unsa.edu.p.
Es decir, el estudiante debe crear un documento Google Docs con su cuenta institucional y compartirlo conmigo. Pero, ojo, acá le pongo grande, con permiso de edición. ¿Para qué? Para que yo en ese documento pueda hacerle las observaciones. Veamos. Vamos a hacer la prueba aquí. Entonces, entro, un clic. Creo que no le di muy fuerte. Ahora sí. Ok. Me aparece 64 participantes, un enviado. Casey, muchas gracias por el apoyo. Y voy a calificación. Entonces, igual tengo a mis estudiantes que podría buscarlos uno por uno, ¿no? Esa es la idea cuando llegan los trabajos. Pero, como solo está Casey, vamos a buscarla directamente. Casey. Bien. Vamos a poner siempre esta ventanita. Y miren, Casey me ha enviado un enlace a su documento de Google Docs que ella creó. Solo para aprovechar, así como es un Google Docs, puede ser un documento Excel compartido. Entonces, para los colegas de contabilidad, de finanzas, ¿no? Es posible que el estudiante me comparta un estado financiero que yo pueda revisar ahí directamente o una presentación de PowerPoint. Vamos a ver cómo yo evalúo cuando es un documento compartido. Voy a abrir el documento. Y en este momento estoy en mi Drive, ¿no? Que es parte de mis herramientas Google que vienen con mi correo institucional. Y aquí miren lo que me aparece. Tarea 1, Casey Payihuanca. Es importantísimo que también le demos al estudiante el lineamiento de cómo queremos que se llame el archivo o el documento que va a compartir. Probablemente es mejor eso, ¿no? Tarea 1, nombre, primer nombre y 2 apellidos. ¿Para qué? Para que en algún momento para mí sea mucho más fácil buscar si tengo que revisar un trabajo o hay una observación o me equivoqué en pasar una nota. Entonces, no, tarea 1, ese es el formato que yo solicito, pero debí ponerlo en el aula, mil perdones por eso. Tarea 1 y nombre del estudiante. Y acá viene lo divertido, esta es mi parte favorita. Le doy clic, se carga y una vez que cargue yo le puedo poner observaciones en el mismo documento. Vamos a ver. Un poquito lenta mi conexión el día de hoy. Aquí está, ¿ven? Y yo le doy abrir con documentos de Google. Entonces se va a abrir en la nube. Yo no estoy descargando nada a mi máquina. Bien, es lo mismo que vimos. En el otro que era enviar archivo, el documento sí se descargaba en mi máquina y yo lo abría, ¿no? Lo revisaba. Pero aquí está en la nube y yo puedo manejar una misma versión durante todo el semestre si quiero. Eso es lo bueno. Ahora, digamos, empiezo a revisar el trabajo de Casey y me encuentro acá, ¿no? Dice, a ver, ella va a ver uso de realidad aumentada en una universidad. No le puedo pedir el nombre de en qué universidad porque recién estamos empezando y va a hacer la búsqueda, pero tiene esa estructura. Bien, entonces lo bonito de esto es que yo puedo poner comentarios en el documento. Por ejemplo, aquí hay un error en la nomenclatura, entonces aquí yo marco lo que quiero observar y me da un más. Y yo pongo el comentario. Hay un error en la secuencia. A ver. Okay. Hay un error en la secuencia. Inicia con A. Aquí también le digo, considerar, dice en el contexto va a poner universidad, semestre, cantidad de alumnos, tiempo. Yo le digo que debe considerar considerar
en qué año se probó y le doy comentar. Aquí también creo que debe considerar en su esquema, le doy más y le digo identificar si el software es gratuito, por ejemplo. Entonces, todo eso me debe poner ella en su artículo. Y nada más, ¿no? Entonces, acá también, allá ves, aquí le voy a poner ref 3, ref 4 y ref 5. Es más, yo lo estoy escribiendo y lo voy a escribir con rojo para que sepa que esos son mis aportes. Y le digo, solo se han considerado 2 referencias y se pidieron 5. Debe generar una nueva versión de esquema con las 5 referencias. Muy bien. Comentar. Listo. Y ese documento es el que va a revisar Casey, ¿no? Entonces yo puedo trabajar con un solo documento. Y también podría ser un trabajo colaborativo, es decir, un aporte de varios estudiantes. Bien, volvamos entonces a nuestras diapositivas. Bien, lo que yo he querido mostrarles es entonces el propio proceso que debemos tener en cuenta cuando planificamos una evaluación, antes, durante, después. Recuerden que en el antes la parte importante es el planificar. ¿Y qué planificamos? ¿Qué competencia voy a lograr? ¿Cómo la pretendo lograr? Es decir, con una tarea, van a hacer un video, voy a hacer un cuestionario con preguntas. Y finalmente en la planificación es la rúbrica. Ese es muy, muy importante, más que todo en esta modalidad, para que el alumno sepa exactamente qué tiene que hacer en detalle. Luego de mi antes, mi planificación, viene el durante, que es cuando ya tengo mi plan, lo subo al aula virtual con la herramienta que he elegido y dando las reglas del juego muy claras, ¿no? Quiero que me lo envíes solamente una hoja en 500 palabras o con un Google Docs compartido, etc. Y la parte más importante para el estudiante en este momento es el tema de la retroalimentación oportuna, que es decirle qué hizo bien y qué le faltó para lograr la competencia, obviamente basado en rúbrica. Eso nos lleva nuevamente a la primera parte, que fue el planificar con cuidado esa actividad, el pensar que cuánto tiempo va a demorar esa actividad, 1 semana, 2 semanas, y también que no lleva solo el curso con nosotros, sino el estudiante lleva varios cursos. Y que también nosotros, estando en casa, tenemos otras actividades y debemos dosificar qué tanto tiempo le vamos a dedicar a hacer una retroalimentación oportuna. Es decir, no deberíamos demorar mucho en que el alumno reciba la retroalimentación. Por eso es tan importante esta parte de planificar nuestras actividades. Y para un poco finalizar, el hecho que yo diga tarea no significa que solamente es una tarea. Yo puedo hacer uso de ella para un examen, dependiendo de cómo lo planifico. Como les comentaba, puedo tener otra herramienta que por tiempo no la podemos explicar aquí, pero que sí está en TUTIC para las evaluaciones.
Muy bien, entonces hemos visto una forma de evaluar, ¿no? Como modelo, como universidad a nivel asíncrono. Y quiero agradecerles por esta semana de trabajo, por la confianza en el equipo DUTIC desde que empezamos a trabajar, desde que se creó DUTIC, por las personas que nos visitaron en la oficina, por las capacitaciones que hemos dado en cada escuela, eh, por todas las llamadas que hemos recibido como DUTIC esta semana, por estas sesiones, por todas las recomendaciones de mejora que hemos recibido para llegar a ustedes, para mejorar las aulas, para mejorar estas capacitaciones. Estamos muy agradecidos porque es la forma de hacer comunidad. Y recuerden que somos héroes silenciosos al quedarnos en casa. Yo quiero aprovechar algo que estamos viviendo en la escuela, que sería muy interesante replicarlo. En nuestra escuela, desde que empezamos ya cada uno a trabajar el aula, espontáneamente han empezado a surgir diferentes tipos de compartir. ¿Qué significa? Yo uso esta herramienta para hacer el video. A mí me está funcionando esta forma de subir el material. Y como estamos en un proceso, creo que va a ser bien importante el que como docentes empecemos a compartir, sobre todo los colegas de la misma especialidad. ¿Por qué? Porque cada carrera, cada curso probablemente va a tener sus propias características, tanto en el diseño del material o en la forma de evaluar. Y si hacemos cátedra compartida, qué mejor para apoyarnos en este proceso, en este camino. Eh, estas semanas han sido duras, de bastante trabajo, ¿no? De sacar estas sesiones. Y hay una persona, una personita que me pidió que les comparta algo a ustedes. Y es mi hija menor de 9 años, que al verme trabajar todos estos días preparando material, haciendo los videos, ella me dice, mi hija se llama Flavia, y escribió algo, lo voy a leer, está con puño y letra, y dice así: todos los profesores, maestros y tutores están tratando de esforzarse para darles clases a sus alumnos. Dan todo su esfuerzo para que sus alumnos puedan entender. Un video de 10 a 15 minutos les demora 1 o 2 horas. A nosotros no pensamos en todo el trabajo que les toma y solo nos fijamos en algunas cosas de las que ellos no tienen la culpa, como que a veces no había buena conexión a Internet. Y aún más, si las clases son virtuales, muchas veces nos equivocamos. Quiero que les digas a todos los profesores del mundo que no se rindan, que sigan esforzándose, porque todo su esfuerzo dará un fruto en sus alumnos. Así que demos un fuerte aplauso a todos ellos. No se nota, pero eso lo escribió una niña de 9 años que reconoce el trabajo que se está haciendo desde casa. No estamos solos, es el equipo DUTIC, sí, solo somos nosotros quien está atendiendo y está trabajando, y estamos felices de ser parte de esta transición que nos ha tocado vivir. Eh, Muchísimas gracias por seguirnos, por el trabajo, nuestro reconocimiento al esfuerzo que esto implica a esta transición, a este nuevo material, a esas horas extras, hasta que le agarremos práctica a este proceso. Muchas gracias a TV UNSA por esta iniciativa, y sobre todo a mi querido equipo DUTIC, que son los que hacen las ediciones, los que me dan los comentarios. Siempre lo he dicho, si bien de alguna forma yo soy la que muchas veces sale en los videos,
pero yo no podría hacer nada sin estos jóvenes maravillosos, sin nuestro director, sin las jefaturas, el soporte administrativo que está detrás y que ustedes no ven, pero se los presenta ahí en la fotografía. Dios los bendiga y que ustedes y sus familias estén muy bien. Gracias.